¿Quién ha creído nuestro anuncio? Esta mañana, cuando venía caminando de la casa hasta acá, observé trataditos, de estos trataditos, pero observé en el suelo. Enseguida uno deduce, esta persona pasó por aquí frente a la iglesia. El hermano que estaba en la portería estaba dando los trataditos. Alguien recibió el tratado, vio la hojita, seguramente que pudo leer, dice la buena noticia que tú debes conocer, pero no le interesó. Y aquí dice la primera paginita: Dios nos ha dado vida eterna, esta vida está en su Hijo. Y la persona que leyó esto hizo así y lo tiró. Lo encontré en el suelo. Evidentemente alguien lo recibió. De aquí hasta allá, hasta la esquina aquella, ella lo tiró en el suelo. Y se ella preguntaba, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y se ella encontró mucha gente que lo que él anunciaba de Jesús, proféticamente, no lo creían. Y eso no es raro. Y en contraste con el hecho de que la gente desprecia la gracia de Dios, desprecia la oportunidad de conocer lo que Dios quiere que conozca. Aquí está resumido el Evangelio. Y esto no es una propaganda religiosa, no lo es. Es una presentación sencilla del Evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Pero como el diablo ha hecho una propaganda religiosa, la gente está saturada de religión, con tanto embolate que la gente está escuchando, mucha gente confunde las cosas. Y algunos, aún sabiéndolo, lo tienen poco. Pero no es raro escuchar esa misma persona con un partido de Colombia, se enardece la gente y pendiente a ver quién hizo la jugada y cómo la hizo, y se le da una trascendencia impresionante a un partido de fútbol. 11 hombres de un lado, 11 hombres de otro lado, un balón en la mitad y unos patean con toda la técnica a ver quién mete más goles. Eso es lo que es en resumen. Pero nos apasionamos. Pero realmente eso tiene trascendencia. Trascendencia eterna. ¿Realmente lo tiene? Dígame usted, ¿tiene o no tiene trascendencia eterna? No lo tiene, no lo tiene. Y puede ser que nos apasione y saltemos y gritemos y pagamos cuánto por ir a un partido, y hasta gente que paga de pasajes internacionales para un partido. Y se le da una trascendencia. Pero ¿qué tendrá más trascendencia? Lo eterno, el amor de Dios, la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, la oportunidad de un pecador tener un perdón completo por la gracia de Dios y terminar aquí en la tierra la vida, y además de tener una vida abundante aquí, tener una eternidad con el Dios del cielo. ¿Será que eso es trascendente? ¿Cuántos creen que eso sí es de verdad, verdad? Den un aplauso al Dios grande y maravilloso. Aleluya. Y si abriésemos la puerta de un estadio gratis, la entrada para que Colombia va a jugar con, qué sé yo, con Brasil, ese estadio, no, la gente parte esa puerta porque todo el mundo viene, porque es gratis. Pobrecito que está en la mitad. Pero se está anunciando por la gracia de Dios la entrada a los cielos, y pocos son. Dice el evangelista, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dios quiere manifestar su poder, la realidad. ¿Qué es el evangelio de Jesucristo? ¿Qué es el evangelio? Dice la Biblia que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio es el evangelio de la gracia de Dios. El evangelio es una noticia hermosa, donde Dios ha establecido un pacto para que aún el pecador más terrible encuentre en Cristo perdón de sus pecados,
y una nueva vida en ese Cristo maravilloso. Y el Evangelio es la gracia de Dios para vivir una vida en abundancia, y nos da toda la garantía para tener una vida llena del Espíritu Santo de Dios, cada uno de nosotros los que en Él creemos. El Evangelio es poder santo de Dios. Es una bendición hermosa. Sin embargo, ¿quién ha querido nuestro anuncio? ¿Y sobre quién realmente se está manifestando el brazo de Dios? Porque para aquellos que han creído, se debe manifestar en su vida el brazo de Dios Todopoderoso. Amén. Porque aún habiendo creído, pero muchas veces no le damos la importancia de lo que es ese poder de Dios en nuestra vida. 1 Corintios capítulo 15, por favor. 1 Corintios capítulo 15. 1. Isaías, cuando habló y profetizó referente al sacrificio de Jesús, interesante que Isaías presenta ese testimonio y su anuncio y lo presenta como algo ya ocurrido, aun cuando él vivió 800 años antes de que ocurriera el sacrificio de Jesús. Pero Isaías lo profetizó en una forma tan tremenda como se le reveló, porque realmente en el plan de Dios Jesús ya fue inmolado, o sea, ya Dios lo definió así desde mucho antes. Isaías pudo contemplar proféticamente ese hecho, y fíjese, dice, mas él herido fue, pero estaba hablando de algo que sería, pero dice herido fue, morido por nuestros pecados, pero aún Jesús no había nacido, pero ya lo presenta como un hecho, porque el sacrificio de Jesús tiene un alcance para el pasado, para el presente y para el futuro. Está dado para la eternidad. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermano? Es que el Evangelio, aplaude como debe ser, sí, eso es grande, eso es inmensamente grande. Todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento era prefigurando lo que había acontecer. Todo lo que aconteció aquella acción cuando Jesús murió tiene una trascendencia y una trayectoria de efecto maravilloso para ahora. Por ejemplo, usted no había nacido, pero antes que usted naciese y antes de yo nacer y antes que usted pecara, ya había respuesta y solución de Dios para el pecado que tú ibas a cometer. ¿No le parece que eso es interesante? Así es. Jesús murió mucho antes que tú y yo naciéramos. Es más, ya habiendo creído y teniendo perdón de pecados, ya Jesús tiene una provisión para los posibles pecados que tengamos nosotros más adelante. Ya están dadas. Amén, hermano. Toda la provisión está dada ahí, en algo que aconteció allá en el Calvario. O sea, es interesante el amor de Dios. Dice la Biblia que con amor eterno Él nos amó. Y ahí se nota que es un amor eterno y permanente. Dile, Señor, gracias. Ahora, eso no significa que justifiquemos nuestros pecados. Y como ya el Señor hizo provisión, cuidado, porque el que peca deliberadamente se metió en un tremendo lío con el Dios del cielo. Porque la gracia no es para profanar el valor de la sangre de Jesucristo. Antes, por el contrario, es para valorar la misericordia de un Dios tan santo, pero al mismo tiempo tan lleno de amor y de tanta misericordia, con un perdón tan completo para nosotros que somos pecadores. Y aquí está un hombre, mucho tiempo después que Isaías lo anunciara, aquí hay un hombre que también dio anuncio de la misma verdad, con distintas palabras. Y dice Pablo escribiendo a los Corintios, además os declaro, hermanos, ¿qué es lo que declara? Que el Evangelio es una declaración también. ¿Qué es lo que dice Pablo que declaró? El Evangelio que os es, y uso otra palabra, que denota que el Evangelio es para comunicarse, para darlo a conocer. El Evangelio que os he predicado, o sea, se declara, se predica, se enseña. Usted que ya conoce del Evangelio,
Usted es portador de una preciosa información, de una bendición tan grande que las demás personas necesitan conocer. Y la demora es que usted abra la boca con la intención de comunicar del amor y la gracia de Dios. El Espíritu Santo le va a llenar. Muchos cristianos la vida cristiana la sienten insípida, pero yo le afirmo, y no por decirlo yo, sino porque la Biblia sí lo enseña, si tú pones en tu corazón el verdadero deseo de compartir el Evangelio, tu vida va a cambiar. Porque es que cuando uno no proclama el Evangelio, está aún pecando contra Dios. Porque el Evangelio llena el corazón de compasión por la gente. Cuando Jesús veía a las multitudes, dice, tenía compasión por la gente, porque la veía como ovejas que no tienen pastor. Pero usted que ha conocido al pastor, usted lo puede dar a conocer, para que no anden las gentes extraviadas. Pablo estaba terriblemente extraviado, ¿o no es así? Pero lo alcanzó el Señor por su pura gracia. Y no lo alcanzó por ser el mejor. Quizás lo alcanzó por ser el peor en su momento. ¿Y por qué será que me alcanzó a mí? ¿Por ser el mejor? No. Estoy seguro que no fue por eso. Ni tampoco usted. Más bien porque nos vio con una tremenda necesidad. ¿Y de cuántas cosas Dios nos ha librado? Dile, Señor, gracias. Gracias. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. O sea, el Evangelio que se predica, quien quiera que lo predica debe tener una intención, que no será solamente anunciarlo y proclamarlo, sino que va con una motivación que la persona lo reciba. Por eso no es consecuente que una persona esté predicando el Evangelio y estableciendo como que murallas. Hay gente que presenta el Evangelio es como poniendo como murallas. No, es estableciendo puentes. Amén. Porque la intención debe ser que la gente lo reciba. Y hay que facilitar a la gente el entender. Hay que facilitar a la gente la posibilidad de apreciar la grandeza del Evangelio. Por eso el cristiano tiene que cuidarse, incluso orar a Dios para que el Señor le ayude a tener las palabras que correspondan para esa persona que le está escuchando, para el momento, para la forma y la condición específica de aquella persona. Y el cristiano ora para compartir el Evangelio porque anhela que ese Evangelio sea recibido por aquella otra persona. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermano? Ármese de esa intención del propósito de Dios, el cual no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Predique el Evangelio con la intención de ganar a la gente. Aleluya. Dice, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. El Evangelio se predica, se declara, y quienes lo oyen hacen bien cuando lo reciben, y quienes lo reciben hacen bien en perseverar. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Porque el Evangelio es para perseverar. Y Pablo dijo, en el cual recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, entonces se persevera, se recibe, se persevera, pero la palabra hay que retenerla. La palabra retener, ¿qué implica? No es tener de cualquier cosa, es como más que tenerla, retener ahí. De verdad, verdad. Retener. Es tenerla, pero como algo que no se va a soltar. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermano? Retener es el verbo. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, ¿qué dice aquí? Cuidado, hagas vana
el efecto del Evangelio en tu vida? ¿Depende de quién? De usted. Dependería de mí. Versículo 3. Porque primeramente, o sea, lo que es prioritario en el Evangelio, ¿qué es? Os he enseñado lo que asimismo recibí. Porque lo que uno recibe y sabe que recibe el Evangelio, tiene que transmitirlo completo, sin quitarle ni añadirle. Porque el Evangelio es santo, es de Dios. No se puede alterar. Gloria a Cristo Jesús. Que Cristo murió por nuestros pecados. Aquí dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esa muerte de Jesús fue un hecho cumplido, tal como había sido profetizado. Veíamos el caso de Isaías. Y realmente Jesús murió. Evidentemente murió. Y se dio cumplimiento a las Sagradas Escrituras. Pero aquí dice que Cristo murió por nuestros pecados. El Evangelio no es predicado, aunque la persona hable de mucha Biblia, pero si no presenta que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, no está presentando el Evangelio. De pronto está pensando un mensaje motivacional, lo que sé yo. Y hay gente que usa mucho Biblia. Yo ayer escuchaba un personaje muy respetado, pero tenía ante él las cámaras de todo el país. Estaba escuchando qué personas del país. Y le estaban haciendo una entrevista, pero mi hermano no concretaba nada. Hablando como que puras flores, flores, flores. ¿Qué tal que el apóstol Pablo hubieran puesto una cámara de televisión y comenzaran a hablarle, que hablara de la muerte de Jesús y de lo que eso implica? ¿Usted qué cree que Pablo hubiera hecho florecita? Si Pablo viviera para predicar a Cristo crucificado, amén, y resucitado entre los muertos. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Eso no son perendengues. Hoy en día hacemos unos pocos perendengues, pero falta ser concreto en la presentación de que Jesús murió por nuestros pecados. Porque lo que el hombre necesita es respuesta a su condición de lo que el pecado le está produciendo. Por eso es que estamos y está viviendo todo lo que está viviendo. Por el pecado. Y la solución la tiene ¿quién? Jesús de Nazaret. Y Él tiene solución porque fue Él quien dio su vida, derramó su sangre por nosotros los pecadores. Dile, Señor Jesús, gracias. Y es conforme a la Escritura. El pecado en el creyente será para retenerlo o para aborrecerlo. Para aborrecerlo. Será para contemplarlo o para despreciar el pecado. Despreciar. ¿Será para renunciar o retenerlo? Renunciar. ¿Será para confesarlo o para callarlo? Para confesarlo. Porque ¿quién de nosotros no está en la posibilidad de caer? Este cuerpo, a la par que es templo del Espíritu Santo, pero reposa en nosotros la condición de personas que estamos en la carne todavía. Y la carne como tal está inclinada ¿a qué? Al pecado. Interesante que el cuerpo es templo del Espíritu Santo porque es cristiano y está el Espíritu Santo, pero nuestra naturaleza pecaminosa, o sea, lo que la Biblia llama la carne, está inclinada al pecado. Ella siempre va a arrastrar ¿hacia dónde? Hacia el pecado. Hacia el pecado. Pero poderoso es Dios para darnos la fuerza que necesitamos por la presencia del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y el valor de la sangre del Cordero. Aleluya. Es la sangre de Jesús. Porque por su muerte Él nos da redención, vida eterna. ¿Cuántos damos gracias a Dios? Apocalipsis 1:5. Me acuerdo que cuando yo conocí el Templo Árbol de Vida, tenía ese versículo así: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. No sé, no tengo claro si todavía persiste, pero ese versículo fue puesto de tiempo de los misioneros cuando construyeron el templo y fue la dedicación al templo. Dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis 1:5 dice: de Jesucristo, el testigo fiel. ¿Cómo ha sido Jesús?
para contigo. ¿Y su testimonio cómo es? Fiel. Y si Él ha sido fiel, ¿qué te toca a ti y a mí? Y si hemos fallado en nuestra fidelidad, podemos encontrar perdón en el Señor. Para proseguir siendo ¿qué? Fieles. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Dice a Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. O sea, el primero que resucitó con cuerpo transformado, revestido de inmortalidad. Y el soberano de los reyes de la tierra. Jesús es el soberano de los reyes de la tierra. Aún de aquellos que no lo reconocen, Él está por encima de la autoridad. Tiene soberanía perfecta. Tiene toda potestad en los cielos y en la tierra. Una ocasión, hermano Billy Graham estaba predicando en Inglaterra. Estaba en el palacio de Westminster, ¿qué se llama? No sé. Y estaba la reina de Inglaterra, la reina Isabel. Y él estaba haciendo proclamación de Jesucristo como el soberano, el rey. Y afirmaba, él es muy contundente en el mensaje, que todo hombre tiene que doblegarse y reconocer y que solo en Jesucristo tiene perdón y salvación y que todo hombre necesita del Señor. Y uno de los lores que estaba ahí, no sé si quiso lucírsela o qué, pero le hizo la pregunta doctor Graham. Y también la reina Isabel, que estaba presente, ella también necesita de Jesucristo, ella también tiene que arrepentirse. Y la reina dijo, yo también. Y el doctor Billy Graham remató bien rematadito, porque no hay excepción de personas. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y tenga el título que tenga, necesita igualmente reconocer al soberano de los reyes de la tierra. Amén. Ahora cuando aleluya, gloria a Dios. El soberano de los reyes de la tierra. Y Él tiene soberanía por encima de cualquier rey. El cristiano tiene que aceptar con todo su corazón y de la mejor voluntad la soberanía de Jesús en su vida. Eso significa recibe la autoridad, el derecho que Él tiene, y se acepta su voluntad, porque reconocemos que Él es soberano en nuestra vida. O sea, aceptamos de todo corazón su autoridad. Hay un himno que dice, Jesús es mi Rey soberano. Y qué bueno que usted siempre y en todo momento doblegue todo su ser, reconociendo que Él es soberano. Su voluntad se acepta sin discusión. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Él es y será manifiesto en su plenitud como el soberano de los reyes de la tierra y de toda persona. ¿Qué dice de ese soberano? Dice que nos lavó de nuestros pecados, nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Con qué son lavados nuestros pecados, los tuyos y los míos? Con su sangre. No habrá otra forma, ni podrá existir otra. Y quien quiera, supone que encuentra otra, se equivocó. Amén. En 1 Juan 1:7, entonces encontramos que habla de perdón, habla de redención, habla de ser lavados. Pero 1 Juan 1:7 habla de purificarnos. Habla de limpiarnos. 1 Juan 1:7 dice que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Pero esto se da en un contexto hermoso. Un contexto hermoso que aquí se ve en este marco de 1 Juan 1:7. Dice, si andamos en luz, ¿cómo tiene que andar el cristiano? En luz. ¿Qué significa eso? Transparente, hermano, transparente. Irradiando lo que Dios ha hecho en ti y dejando que el Espíritu de Dios fluya, porque tú has sido constituido para hacer luz, porque el Señor es luz. Si andamos en luz, nuestro andar tiene que ser como quien quiera que vea cualquier aspecto de nuestra vida, tiene que ver que se irradia la luz del Señor. Pero también tenemos la provisión de aquel de quien se dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Estas cosas son escritas para que no pequemos, pero dice, pero si alguno hubiere pecado, el Señor no le cerró la puerta, tenemos abogado, y es el mismo Jesús. ¿Cuánto le damos gracias, Señor? Porque tú y yo somos
tan frágiles, tan frágiles. Dice en que tenemos comunión, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Qué es lo que resulta de estar en la comunión con el Señor? Una comunión los unos con los otros. Amén. ¿Y qué pasa? La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia. Es un fluir precioso. Dice Romanos 5:9. Nos justifica. ¿Qué es lo que hace la sangre? Nos justifica. Delante de Dios, la justicia de Jesús. La justicia de Jesús. Por esa sangre que derramó, la imparte a nosotros que creemos en Él. Siendo nosotros injustos, pero entonces la sangre de Jesús que nos cubre, aplica en nosotros la justicia de Él. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Eso es grande, grande, hermano. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Dios lo advierte en la Escritura. Dios sí va a manifestar su ira sobre el pecado. Amén, hermano. La ira de Dios se va a manifestar sobre el pecado. La ira de Dios. Pero cuando tenemos la cobertura de la sangre de Jesús, somos librados de la ira de Dios. El Dios que es santo y que nos ama, aborrece el pecado. Y el hombre que no quiere reconocer y tiene en poco la sangre de Jesús, le toca pagar la consecuencia de su pecado. Y uno tiene que presentarle a los seres queridos, si los quiere, tiene que presentarle a Jesús, el Cordero de Dios. Amén, hermano. En quien tenemos perdón y redención por su sangre. Ahora dice que somos justificados y seremos librados de la ira. Cuando el Señor hizo juicio sobre Egipto, en las casas de los hebreos, el Señor ordenó que pusieran la sangre del Cordero. Y cuando vino el juicio de Dios, la casa que tenía la marca de la sangre no recibió juicio de Dios. Y aquellos primogénitos eran librados. Pero donde no había sangre, hubo muerte, llanto y dolor. Cuando Jesús haga juicio y se derrame la ira de Dios, aquellos que están cubiertos con la sangre no participarán de ese juicio. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Seremos librados de la ira. Seremos librados de la ira. Aleluya. Y eso es lo que dice la Biblia. Siendo ya justificados en su sangre por Él, por Jesús, seremos salvos de la ira de Dios. La gente dice, pero ¿cómo acaso existiera Dios? ¿Cómo permite esto y esto? Es que sí existe Dios. Y un día hará juicio total sobre el pecado, con todo su rigor. Pero bienaventurado el que ha sido lavado y cubierto con la sangre del Cordero. Dile, Señor, gracias. Gracias. Y la Biblia dice en Apocalipsis 5:9, dice, por su sangre nos ha redimido para Dios. Con la sangre Jesús nos ha redimido, pagó redención, libertad, para que seamos ¿de quién? De Dios. Romanos 5:9. Amén. Perdón, Apocalipsis 5:9. Dice que aquellos redimidos cantaban un cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado, sacrificado. Y con tu sangre, con la sangre de Jesús el Cordero, le decía a aquellos redimidos, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, pueblo y nación. ¿Cuánto damos gloria a Dios? De todo linaje, cualquiera sea la descendencia, de toda lengua, cualquiera de las tantas, de cualquier pueblo. Aquí hay muchos pueblos representados. Y de toda nación, cualquier grupo humano, cualquier grupo étnico, de cualquier lugar de la tierra, la sangre tiene el mismo poder. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y ha redimido de tantos pueblos, de tantos linajes, de tantas lenguas. Gloria al Señor. Y un día estaremos allá participando, dando reconocimiento al Cordero, que es digno. Y aquí le estamos dando reconocimiento al Cordero. Él es digno de recibir toda gloria y honra. Amén, hermano. 1 Corintios 6:20. Mire ese texto bíblico, 1 Corintios 6:20.
Mire ese texto bíblico, mírelo como algo precioso de Dios para usted y para mí. 1 Corintios 6:20. Dice que hemos sido comprados por precio de sangre de Jesús. Le pertenecemos porque Él pagó precio de sangre. Bendito su nombre para siempre. Habéis sido comprados por precio de sangre. ¿Y qué hay que hacer ahora que hemos reconocido que Él pagó precio de sangre? Reconocer que nuestro cuerpo y nuestro espíritu, siendo de Dios, debe ser para la gloria de Dios. Amén, hermano. Glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si usted se mira, su cuerpo y todo lo que Él hace parte, le pertenece totalmente al Dios del cielo. Fue pagado a precio de sangre. Si usted se mirara como un ser espiritual, tiene que ver que todo su ser espiritual también le pertenece totalmente al Señor. Glorificad pues a Dios. Aleluya. Esas manos, parte del cuerpo que están dándole gloria al Dios del cielo. Los pies tienen que darle gloria al Dios del cielo. Los ojos, nuestros pulmones, nuestra boca, todo nuestro cuerpo, nuestros oídos, tiene que ser para la gloria de Jesús de Nazaret. Bendito por siempre. Y nuestro espíritu, hermano mío, tiene que ser un hombre viva en el espíritu. Viva para la gloria del que pagó precio de sangre. A quien le pertenece usted. Usted y yo le pertenecemos a Él. Pagó un precio alto. No te devalúes y no profanes lo que es tan santo.